Paz y bendiciones para todos. Hoy, nuestra pequeña, pero grande instrucción tiene por título: Mezcla peligrosa para la vida. Mensaje del profeta de fuego. Parte 2. En el video anterior, estudiamos algunos aspectos importantes del mensaje que nos dejó Elías. Encontrarás en la parte superior derecha un link a ese video. En resumen, vimos y aprendimos lo siguiente. La restauración es un proceso que empieza con la decisión de escuchar la voz de Jehová. Jehová nos invitaba a reflexionar sobre ¿a qué espíritus les estamos dando espacio dentro de nosotros? Jehová nos mostraba un punto clave de nuestra restauración. Es alejarnos de personas con espíritus que nos contaminen de lo malo. Jehová nos hacía un llamado a restaurar primeramente la Torá en nuestras vidas. Porque sin fundamento bíblico, cualquier proceso de restauración se desmorona. Jehová nos enseñaba que no importa cuán pequeño o insignificante parezca, cuando entregamos lo que poseemos con fe y generosidad, Jehová puede transformarlo en abundancia y bendición. Jehová nos enseñaba que debemos confrontarnos a nosotros mismos y no negociar con el pecado, y que es necesario renunciar a cualquier forma de idolatría moderna. Y también nos enseñaba que cuando hagamos tefilá a Él, debemos hacerlo con fe genuina. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras para entender otra clave del mensaje de Elías. Cuando Elías confrontó a Israel, leemos: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes capítulo 18 verso 21. Aquí hay una frase que la gran mayoría de las veces se pasa por alto. ¿Cuál es? En un profundo sentido espiritual, cuando nos confrontamos a una verdad bíblica que nos incomoda, que hace chocar nuestras dudas, miedos y desobediencia, el silencio se hace manifiesto. Eso es justamente lo que nos muestra la frase que la gran mayoría de las veces se pasa por alto.
Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, en situaciones de confrontación espiritual, hacemos lo mismo? El problema de ese silencio es que nos vamos acostumbrando a él. Y con el paso del tiempo, nosotros mismos vamos silenciando nuestra conciencia. La conciencia del pecado. Nosotros mismos vamos silenciando la Torá en nuestras vidas. A través de su mensaje, Elías denunciaba algo que ha trascendido el tiempo. Recordemos esta pregunta que les hizo Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías denunciaba la mezcla entre lo santo y lo pagano. Mezcla que continúa en la actualidad y que es muy peligrosa para nuestra vida. Abro paréntesis. Para fines espirituales y mayor comprensión. En este y futuros videos. Pagano significa vivir sin fe en Jehová para buscar seguridad. Y significado en otras fuentes, como la idolatría. Y centrado solo en lo terrenal. Siguiendo placeres, filosofías o tradiciones humanas. Cierro paréntesis. Décadas después de Elías, Israel continuó en la idolatría y otras prácticas de las naciones contrarias a la Torá. Leamos algunos versos de Segunda de Reyes capítulo 17. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Elohim, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandatos de Jehová su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Versos del 14 al 17. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la Torá y los mandatos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 34. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Verso 41. La denuncia de Elías y de otros profetas sobre la mezcla peligrosa para la vida. La mezcla entre lo santo y lo pagano ha sido astutamente introducida por Satanás hasta el día de hoy. Pero
Prepárate, porque vamos a comprender algo de cómo opera esta mezcla hoy en día. Para eso, es importante entender algo de la historia y conectarla con nuestro presente. Leíamos en el verso 16 de Segunda de Reyes, capítulo 17. Como Jehová nos enseña en su palabra, la adoración a dos becerros. Acera, el ejército de los cielos, y a Baal. Los dos becerros no eran solo estatuas. Eran la evidencia de corazones que habían cambiado a Jehová por ilusiones de seguridad. En la actualidad, esos becerros no son estatuas de oro, pero siguen siendo tesoros, que son una ilusión de seguridad, que el mundo ha abrazado con fuerza, como la obsesión por la riqueza, el éxito y la comodidad material. Justo ahora, tomémonos un momento para reflexionar en: no podéis servir a Jehová y a las riquezas. Mateo capítulo 6 verso 24. El ejército de los cielos sigue estando vigente hoy. Tarot. Signos zodiacales. Lectura de cartas. Lectura de manos. Etc. El culto o adoración a Acera y Baal fue una práctica religiosa central en naciones como los cananeos, fenicios, amorreos, sumerios y babilonios. Se consideraban deidades fundamentales en la fertilidad, la naturaleza, la guerra, la prosperidad y los ciclos celestiales, como el sol. Una importante reflexión a propósito del culto a Baal. Respiremos profundo para escuchar algo importante que Jehová nos quiere enseñar con respecto a esta palabra, Baal. La palabra hebrea para Baal significa deidad fenicia, ídolo, marido, adversario, arquero, señor. Este último significado es un punto clave de esa mezcla peligrosa que en la actualidad la aceptamos ciegamente. Es común que utilicemos esa palabra para dirigirnos a nuestro Creador Jehová, ignorando su mandato. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali. Oseas capítulo 2 verso 16. Cuando nosotros utilizamos la palabra Señor, a quien realmente estamos invocando es a Baal. Fin de la reflexión. Acab, rey de Israel, promovió el culto a Baal tras casarse con Jezabel, hija del rey fenicio Baal, como se menciona en Primera de Reyes capítulo 16 versos 31 y 32. Jezabel también
lo influyó para promover el culto o adoración a Asera. Como se menciona en Primera de Reyes capítulo 18 verso 19 y Primera de Reyes capítulo 21 verso 25. Pasajes que te invito a leer por tu cuenta. En la nación cananea, Asera, deidad de la luna, era considerada la consorte de Baal. Baal no solo era considerado una deidad de la tormenta y la fertilidad, sino también una deidad solar. El sol era visto como un símbolo de poder y autoridad divina. Y Baal, como deidad suprema en muchas regiones, encarnaba estas cualidades. En algunos textos antiguos, Baal es descrito como el dios sol. Uno de los ejemplos más claros de la conexión entre Baal y el sol es el santuario de Baalbek, antiguamente conocido como Heliópolis, que significa ciudad del sol. Este lugar fue un importante centro religioso, donde convergían el culto solar y la adoración a Baal. Hoy en día, este templo es considerado patrimonio de la humanidad. Elías y otros profetas no solo se enfrentaron a ídolos de madera y bronce, sino a un sistema de vida corrupto, donde la religión justificaba la inmoralidad. Un estilo de vida donde el placer era divino y el pecado una ofrenda. En ocasiones extremas, incluso los niños eran sacrificados. Pequeñas vidas entregadas al fuego, con la esperanza de que Baal concediera buenas cosechas y protección. Jeremías capítulo 19 verso 5. Las celebraciones incluían orgías colectivas, embriaguez y desenfreno bajo los árboles consagrados a Asera. Oseas capítulo 4 versos del 11 al 13. Deuteronomio capítulo 16 verso 21 dice: No plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Jehová tu Elohim. Ahora, conectemos esta pequeña fracción de la historia con nuestro presente, y en especial con el título de este video: Mezcla peligrosa para la vida, donde se combina lo santo con lo pagano. Los becerros de oro, los postes de Asera, el ejército de los cielos y los altares de Baal no eran solo adornos religiosos. Eran el símbolo de una sociedad que había cambiado a Jehová por placer, poder, riqueza material y autocomplacencia. Y Elías fue enviado para desenmascarar la mentira. Las estatuas e imágenes de Asera, junto con sus rituales, se ubicaban y se hacían debajo de árboles frondosos, como lo dice en Primera de Reyes capítulo 14 verso 23 y Segunda de Reyes capítulo 17 verso 10, que te invito a leer por tu cuenta. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en árbol frondoso en nuestro entorno? Probablemente algunos pensamos en esto y otros algo diferente. Hoy en día se ha adoptado como una práctica sagrada utilizar un árbol frondoso
para celebrar una mentira. Mentira sí. Porque nuestro Salvador Yeshua no nació como hombre en ese día. Pero esta es otra. Pequeña, pero grande instrucción que analizaremos en otro video. Recuerda que Jehová nos dejó esta advertencia. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Nuestros sentidos ya han sido extraviados. Y por eso, tal vez no vemos la conexión. Y no vemos cómo Satanás, con su astucia, ha mezclado lo santo con lo pagano. La palabra hebrea, utilizada para frondoso, haciendo referencia al culto de Acera, es Ra'anan, que significa estar verde, próspero, fresco, abundante en hojas y ramas, frondoso. Los árboles siempre verdes simbolizaban la fertilidad, la prosperidad y la vida continua. Conceptos clave en la adoración pagana. Acera, diosa de la fertilidad, prosperidad y el amor sexual. En otra cita bíblica, en donde Jehová nos manda a no aprender el camino de las naciones paganas, nos menciona también algo de los rituales paganos con árboles. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Jeremías capítulo 10 versos del 2 al 5 y 8. Los árboles o palos fálicos de Acera no eran solo símbolos de fertilidad. Eran representaciones de la unión entre lo masculino y lo femenino. Hoy en día, Satanás, de forma astuta y sutil, sigue sembrando en el subconsciente el culto a Acera. Como por ejemplo, Palo de Mayo. En muchas partes de Europa y América Latina, la festividad del Palo de Mayo incluye la instalación de un poste largo decorado, alrededor del cual se realizan danzas. Históricamente, este poste era un símbolo fálico. Obeliscos y torres. Símbolos claramente fálicos, que representan poder, fertilidad y dominación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los templos y otros lugares de poder político, económico, social, educativo y religioso
tienen tantas columnas? Este diseño arquitectónico tiene sus raíces en prácticas antiguas que veneraban la fertilidad. Notemos que también le rendimos culto al dios Sol, Baal. En estos árboles, colocando una estrella o un sol en la punta del árbol. El día dedicado al dios Sol es el domingo. El emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto en el año 321 después de Yeshua que declaraba el domingo como día de descanso obligatorio en el Imperio Romano. Este decreto decía que todos los jueces, habitantes de la ciudad y artesanos descansen en el venerable día del sol. Aunque Constantino no era un teólogo, su decisión tuvo un impacto significativo en la consolidación del domingo como día de reposo. En el Concilio de la Odisea, año 363 después de Yeshua, se estableció oficialmente que los cristianos debían guardar el domingo como día de reposo, y no el Shabbat judío. Este concilio declaró: los cristianos no deben judaizar, reposando en el Shabbat, sino trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor, domingo. Recuerden que en el video El secreto del árbol secándose se explica que un cristiano no es lo mismo que un notzvi, nazareno. Encontrarás en la parte superior derecha un link a ese video. Lamentablemente, la mayoría de las doctrinas hoy en día han adoptado el domingo como día de reposo y congregación, a pesar de no existir un solo texto en la Biblia que indique el cambio de día de reposo. Eso es un claro ejemplo de la mezcla peligrosa entre lo santo y lo pagano. Pero, ¿por qué peligrosa? Dejemos que Jehová mismo nos responda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5 verso 9. ¿Sabías que Satanás estableció sutilmente un día para su adoración en todo el mundo y con astucia lo disfrazó como un homenaje al dios Sol? Veamos algunas evidencias arqueológicas del antiguo y moderno culto al dios Sol. Fecha de nacimiento: 25 de diciembre. Babilonia, Tammuz. Cananeos, Baal. Egipto, Amón-Ra. Grecia, Helios. Roma, Apolo. Persia, Mitra. Hindúes, Krishna. Aztecas, Quetzalcóatl. Mayas, Aquín. Incas, Inti. ¿Sabías que los nombres a los días de la semana que hoy conocemos no fueron dados por Jehová? ¿Sabías que
el calendario y la forma de medir el tiempo que hoy sigue la humanidad, ¿no fueron dados por Jehová? ¿Y qué son? También el resultado de prácticas paganas idolátricas que hacen parte de la mezcla peligrosa. Pero esto lo estudiaremos más adelante en otros videos. No te los pierdas. Para terminar, reflexionemos en hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandatos de hombres. Mateo capítulo 15 versos del 7 al 9. El paganismo no es una práctica que se remonta a tiempos bíblicos. Hoy en día es mucho más fuerte y evidente. Es la realidad de cualquier corazón que vive alejado de Jehová, buscando propósito en otros poderes, placeres y filosofías. Hoy, el paganismo se ve diferente, pero su esencia es la misma. Cualquier cosa que reemplace a Jehová en el corazón humano. Elías no solo luchó contra estatuas, sino contra un sistema de vida sin la presencia celestial. El mensaje de Elías nos desafía a examinar nuestras vidas, a prepararnos espiritualmente y a estar atentos a las señales de los tiempos. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Este no es solo un video con una pequeña pero grande instrucción. Es también un llamado a la acción para que tus seres queridos comprendan algo del peligro actual de mezclar lo santo con lo pagano.